Bueno, pues el título que pensé para esta presentación es La dieta del remanente. Bien podría haber sido otro, puede ser, como he dicho, la presentación quizás no está acabada, puede mejorarse. Y quería empezar con una imagen, que es esta, que simboliza un poco la relación que tiene nuestra mente con nuestro aparato digestivo. Aunque nosotros tenemos luz desde hace tiempo atrás en cuanto a la relación que tiene el aparato digestivo con nuestra mente, hoy, un siglo o siglo y medio después, hoy, la ciencia ha descubierto que la digestión afecta directamente a nuestra mente y que la mente también es afectada por nuestra digestión. Entonces, a esta ciencia nueva, muy nueva, se la ha llamado neurogastroenterología. Neurogastroenterología. Neuro de cerebro, gastro de estómago y enterología porque es algo entérico, es algo que está dentro. Entonces, es muy interesante saber que los científicos están respaldando hoy lo que Dios nos reveló hace mucho tiempo atrás y que nos ha costado creer. Entonces, esto que se llama neurogastroenterología, hay un término que se está usando mucho en la ciencia actual para hacer referencia a nuestro aparato digestivo o concretamente nuestro intestino, que es en buena medida el órgano principal del aparato digestivo, no es tanto el estómago sino el intestino. Entonces en el intestino hoy en día se está haciendo referencia al intestino como el segundo cerebro del hombre. También se le llama el sistema nervioso entérico. Pero es curioso que los científicos hoy estén hablando del segundo cerebro. ¿Por qué hablan del segundo cerebro? Porque hoy se ha descubierto, que nuestro intestino tiene un número de neuronas similar al del cerebro y que está en directa relación con él. Y a esto, pues por esto es el hecho que se le llame a nuestro intestino el segundo cerebro, porque tiene un número de neuronas muy elevado cuando nunca pensó nadie que nuestro intestino pudiera tener neuronas. Siempre hemos pensado que las neuronas eran parte de nuestro cerebro. Entonces, hay ya muchas personas que han escrito sobre este tema, tanto en inglés como en castellano. El libro más conocido en inglés se titula El segundo cerebro y habla de todo esto a nivel científico, de cómo nuestro intestino es realmente un cerebro que tiene una sensibilidad igual que nuestro cerebro. Y una de las citas, hay muchas citas, pero una de las citas que voy a compartir con vosotros, o dos de las ideas más bien, no es una cita, sino dos de las ideas que yo he sacado de ahí, dice la primera: el tubo digestivo está recubierto por unas 100 millones de neuronas, además de otras células especializadas que segregan neurotransmisores que afectan a nivel mental. Sigue diciendo: en el sistema nervioso entérico o segundo cerebro se encuentran los mismos neurotransmisores que en el cerebro craneal. Aún más, en las mucosas del sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina del organismo. Quizás no sabes lo que es la serotonina, ¿no? Pero bueno, es un neurotransmisor que tiene mucho que ver con los estados de relajación, de quietud, tiene mucho que ver con nuestro sueño. Y la dopamina es otro neurotransmisor que tiene que ver con nuestra actividad general.
Si estamos bajos en dopamina, entonces estamos muy poco activos y estamos muy debilitados. Muy bien, entonces estamos hablando de la relación que existe entre el cerebro y nuestro aparato digestivo, tal y como lo sabíamos. Y la pregunta que te hago yo a ti es, si te preguntaran quién tiene más influencia, o preguntado de otra forma, ¿desde dónde se envían más mensajes? ¿Desde el cerebro al intestino o desde el intestino al cerebro? La pregunta, normalmente, cualquiera respondería que el cerebro emite más señales eléctricas hacia nuestro aparato digestivo que al revés, porque obviamente nuestro cerebro es el que más actividad, digamos, tiene a nivel nerviosa. Pero se ha descubierto que en realidad es nuestro intestino el que emite más señales. Por cada señal que nuestro cerebro emite al intestino, nuestro intestino emite 9 señales al cerebro. Fijaros bien la proporción. 1 y 9. Entonces, creo que es muy interesante esto, porque empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene nuestro intestino. Fijaros la importancia que tiene que un libro de un médico que habla de la influencia que tiene nuestro cerebro y la química de la digestión, dice: unas primeras investigaciones en el Instituto Tecnológico de Massachusetts han confirmado que la química básica de nuestro cerebro es tan sumamente variable que puede modificarse con la ingestión de un solo alimento. Un solo alimento puede alterar la química de nuestro cerebro. Fijaros la relación que tiene una cosa con la otra. Por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que comemos, porque está diciendo en esta referencia que un solo alimento afecta a nuestra mente. Así que, sabiendo todo esto, vamos a empezar a estudiar las diversas fases que yo creo que existen en la Biblia, en las que Dios ha marcado una dieta desde el principio hasta el fin. Porque obviamente Dios es el que nos creó, Dios como creador conoce la química de nuestro aparato digestivo y de nuestro cerebro, y Él marcó desde el principio unos periodos para la dieta del hombre a lo largo de la historia, hasta el día de hoy y hasta que Jesús vuelva a la tierra, e incluso después de eso. Así que el primer periodo que yo he encontrado en la Biblia lo he titulado la dieta del Edén. Obviamente no habría que hablar mucho aquí, porque sabemos que como Dios conocía bien nuestro aparato digestivo y nuestro cuerpo, Dios dio una dieta específica que está en el libro de Génesis y que tú conoces perfectamente, porque Él sabía que esa era la mejor de las dietas. Dice así el texto, Génesis 1, 29 y 30. Mirad, yo os doy todas las plantas de la tierra que producen semilla y todos los árboles que dan fruto. Todo eso os servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. O sea que tanto al hombre como al animal les dio una dieta vegetariana. Es obvio que Dios se preocupó desde el principio hasta el más mínimo detalle del ser humano, y por eso le dio al hombre la mejor dieta posible. Pero a pesar de esto, a pesar de que Dios había dicho cuál era la mejor dieta, Eva escogió su propia dieta. No le gustó la dieta que le dio Dios. Dios escogió otra dieta que estaba excluida de la dieta que Dios le había dado. Entonces, como no creyó en la dieta de Dios, comió de otra dieta diferente, y comiendo otra dieta, Eva pecó. Ese es el primer periodo. Y después de ese periodo, después del pecado, después de que Eva pecara,
Para mí existe el segundo periodo que lo he titulado la dieta antidiluviana o antediluviana. Sabemos que hay una pequeña variante con la primera dieta y la variante se nos explica también en el libro del Génesis. Se nos dice, como hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. O sea que a la primera dieta Dios tuvo que añadir a causa del pecado cosas que no había en la primera dieta. Pero, desgraciadamente, a pesar de que esa era la dieta y Dios lo había marcado así, hubo un grupo de personas que no hicieron caso. Se nos dice que Dios en este periodo les había dado a los antediluvianos los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. ¿Pero qué ocurrió? Dice que los habitantes del mundo antediluviano querían tener carne, aunque Dios en ese tiempo no le había dado al hombre permiso para consumir alimentos animales. Así que, igual que Eva desobedeció en el primer periodo en el que Dios dio una dieta específica, hubo un grupo de personas antes del diluvio que también desobedecieron a la dieta de Dios. Y seguimos leyendo. Los habitantes del mundo de Noé se corrompieron debido a la complacencia del apetito. O sea que la corrupción de los días de antes de Noé vino provocada por su negación o por su rechazo de la dieta que Dios había marcado. Y esto lo podemos entender mejor con lo que hemos explicado al principio. Nuestro alimento, nuestro intestino y nuestro cerebro están directamente asociados y todo lo que comemos afecta a nuestra mente. Por eso se corrompieron en este tiempo. Se nos dice que la complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Y fue la complacencia del apetito lo que provocó en ellos la corrupción. Y la última cita de este periodo. La gente que vivió antes del diluvio participaba de alimentos animales y gratificó su complacencia hasta que su copa de iniquidad se llenó, y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. Así que ya estamos viendo que tanto en el primer periodo como en el segundo, hubo personas que cumplieron con la dieta de Dios y hubo personas, en el primer caso Eva no cumplió, pecaron, se separaron de esa dieta que Dios les había marcado, pero en el segundo periodo sabemos que Noé cumplió con esa dieta y los antediluvianos se perdieron. Y el origen de eso fue la dieta. Después del diluvio comienza el tercer periodo. Y es lo que he denominado la dieta postdiluviana. En este periodo de tiempo, Dios permitió de forma excepcional que Noé y su familia pudieran comer carne. Y ahí tenemos una serie de textos bíblicos donde se describe que Dios había permitido eso y que en este periodo Dios dio permiso. Pero hay que observar que este tercer periodo es un periodo que digamos que es la dieta peor que Dios permite, porque había habido una degradación de la dieta desde la primera, del Edén, la segunda, después del pecado, el periodo antediluviano, y la tercera, que es la dieta después del diluvio. Y no es casualidad que la longevidad de las personas decayó de forma notable a partir del tercer periodo, desde el momento en que las personas comenzaron a comer carne. Se nos dice en Génesis
que Dios le dio permiso a Noé y le dijo, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos, dice. Y se le dice también, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios una pareja, un macho con su hembra. Esta era la dieta postdiluviana y sabemos obviamente que cuando terminó el diluvio, pues Noé comienza este periodo, una dieta especial en la que Dios permite que se coma carne. Y eso está reflejado en la cita de Consejos sobre el régimen alimenticio, donde dice, Dios no dio permiso al hombre para consumir alimentos animales hasta después del diluvio. Todo aquello a base de lo cual el hombre pudiera subsistir había sido destruido y por lo tanto el Señor, a causa de la necesidad humana, dio a Noé permiso, estas palabras son interesantes, dio a Noé permiso para comer de los animales limpios que había llevado consigo en el arca. Esta es una expresión que a mí me gusta, Dios da permiso, Dios no da permiso. No es lo que yo quiera, es lo que Dios quiere en realidad. Antes de ese tiempo, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra, pero ahora que toda cosa verde había sido destruida, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Entonces, este periodo es el periodo que algunos han identificado como el periodo de Levítico 11. Pero aquí vas a descubrir algo que quizás no conocías y que creo que es muy importante, porque quizás tú has pensado en algún tiempo que la dieta que Dios nos permite, en este periodo concretamente en el que Dios nos permite comer carne, se restringe solamente al capítulo 11 de Levítico. Bueno, pues bíblicamente eso no es cierto. Y vamos a ver por qué no es cierto. Es cierto que en Levítico 11 se habla de animales limpios e inmundos, eso es cierto, pero yo voy a compartir contigo algo y a ver qué te parece lo que vamos a compartir. Se nos dice en Génesis, podéis comer de todos los animales y verduras que queráis, yo os los doy, pero hay una cosa que no debéis comer, carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, aquí se nos está diciendo que la vida de la carne en la sangre está, y lo repite otra vez, la vida de toda carne es su sangre. Entonces, hay un detalle que se nos ha pasado, que es muy importante para los que hemos creído que existía una dieta de Levítico 11. Yo hoy creo que esa dieta no es bíblica, no existe en realidad, y vas a ver por qué digo esto. Se nos dice en Levítico 7, 17 y 18. Cuando llevaban un sacrificio y lo iban a ofrecer, dice el texto, lo que quede de la carne del sacrificio será quemado el tercer día en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será aceptado, ni su ofrenda será tenida en cuenta. Abominación será y la persona que de él coma cargará con su pecado. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad Dios solo aceptaba los sacrificios de animales limpios, Levítico 11, ¿cierto? Pero solo el primer y segundo día después de haber sido sacrificados. Primer y segundo día solamente. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios donde se ha visto, esta es una gráfica real de un estudio, un control bacteriano de la matanza de un animal, y cómo
desde el momento que se mata el animal, que se sacrifica el animal, la multiplicación de las bacterias es exponencial, va creciendo de una forma muy, muy rápida. Y aquí tienes una referencia de un estudio que en realidad se hizo hace tiempo atrás, pero observa que en solo 20 horas, en cada una de esas carnes, la multiplicación bacteriana se multiplica por 2, por 3 o por 4, dependiendo de la carne que sea. Por eso Dios puso un límite a poder comer carne una vez sacrificada, solo primer y segundo día. Hay un estudio que se ha hecho kosher, judío, y donde se ha descubierto que sobre todo los 3 microorganismos que se desarrollan más rápido cuando un animal muere es la salmonella, el trifimurium y la listeria. Crecen de una forma muy, muy rápida. Por eso Dios quiso poner límite a eso, porque llegaba un momento que si no, el animal mismo podía contaminar a quien comiera de su carne. Así que, desde el sacrificio hasta el consumo, normalmente, hoy en día, no pasa 1 o 2 días. Normalmente hoy se sacrifica un animal y pueden pasar varios días, porque la carne tiene que orearse, es decir, tiene que haber una maduración. La carne recién sacrificada está más dura y fibrosa, y con las modernas técnicas de refrigeración pueden pasar muchos días desde el sacrificio hasta la venta, y esto incluso para las carnes frescas. Puede ocurrir que desde el sacrificio hasta la venta pasen 4, 5, 6, 7, 8 días. Con lo cual, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando uno come carne, no está cumpliendo con, digamos, el precepto de Levítico 7, de que solamente el primer y segundo día podían comer carne. ¿Qué es lo que se hace con la carne para que literalmente no se pudra? Y para que nosotros, cuando vamos a comprarla, podamos verla como que está fresca en realidad. Bueno, pues una carne, como la que tú estás viendo a la derecha, se le da un tratamiento de monóxido de carbono para que aparezca lo que tú ves en la derecha. Que aparezca como si estuviera fresca. Pero en realidad simplemente lo que han hecho es hacer un tratamiento de monóxido de carbono, porque se ha oxidado de tal forma que nadie compraría esa carne si la viera. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo hoy? Excepto las personas que compran carne en una carnicería kosher, nadie está comiendo según Levítico 7. Entonces, si tenemos que comer carne según la normativa de Levítico, no solo tendríamos que tener en cuenta Levítico 11, tendríamos que tener en cuenta Levítico 7, que es comer la carne primer y segundo día. Y hasta la fecha no he conocido a ningún cristiano que coma carne que haya sido sacrificada el primer o el segundo día. Y según dice Dios en Levítico 7, y hemos leído, comer carne después del segundo día, para Dios es pecado. Si cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habitan entre ellos come alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que come sangre y la eliminaré de su pueblo. Y ahora viene algo más. Cualquiera que cace un animal o un ave que sea de comer, derramará su sangre. Aquí hay una tercera norma dentro del Levítico, que es derramar la sangre. Así que el sacrificio de Levítico, que hoy se llama kosher, implica cortar el cuello de manera que se produzca un desangrado rápido y completo. El animal tiene que desangrarse completamente y la muerte tiene que ser lo más leve posible. Por eso se nos dice, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis, ni de aves ni de bestias. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada del pueblo. O sea que para Dios esto era tan importante que si una persona comía carne al cuarto día o una persona comía carne de un animal que no había sido desangrado,
se podía expulsar a la persona del pueblo. Por eso decía antes que nosotros que hemos creído que existe una dieta de Levítico 11, bíblicamente no existe una dieta de Levítico 11, tal cual nosotros la hemos creído. Nos hemos ceñido a una lista de animales limpios y no limpios, pero en el mismo libro del Levítico encontramos en el capítulo 7 y en el capítulo 17 dos pautas complementarias al Levítico 11, lo que quiere decir que se cumplen con las tres pautas o uno no está haciendo lo que Dios pidió en realidad. Esto es algo así como que si yo dijera que creo solo en un capítulo del Éxodo, pero en el resto no creo, o que creo en todos los capítulos del Éxodo, pero no creo en Éxodo 20. Me imagino que ninguno de vosotros aceptaría que alguien diga algo así, ¿no? Bueno, pues nosotros que hemos de alguna forma creído que nuestra dieta durante un tiempo se ha basado en Levítico 11, eso es incompleto en realidad. La dieta para este periodo era Levítico 7, Levítico 11 y Levítico 17. Y encontramos que en este tercer periodo, en un momento dado, en el que el pueblo de Israel ataca un enemigo y se lanza el botín, dice el texto de 1 Samuel, el pueblo se lanzó sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con la sangre. Y dice Dios después, habéis pecado. Así que fíjate que Dios consideraba que cuando una persona comía un animal con su sangre, estaba pecando igual que si comía un cerdo, igual que si transgredía el principio de Levítico 11. Por eso insisto que este periodo no está, no está solamente circunscrito al capítulo 11 del Levítico, está dentro de todo un contexto del libro de Levítico, que es el libro, por cierto, de la santidad. Si os fijáis, en la mitad del Pentateuco está el Levítico, la santidad en la vestidura, la santidad en todo, santidad a Jehová, todo eso lo encontráis en Levítico, y la dieta está incluida ahí también. Pasamos al cuarto periodo, que es la dieta del maná. Observáis que después de la degradación de la dieta, lo que Dios quiso en realidad con esta dieta era tratar de rescatar de una dieta inferior y hacerles entender que en realidad Dios no quería esa dieta para ellos. Dios había establecido la mejor dieta desde el principio. Por eso se les dice en el libro del Éxodo, voy a hacer que os llueva comida del cielo. Israel lo llamó maná. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que ellos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo, quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal. O sea que Dios quería con el maná darles una lección a Israel y hacerles recordar que en realidad la dieta ideal no era la que estaban comiendo en el tercer periodo. Pero como en todos los periodos, siempre hubo personas que no respetaron ese periodo. Y antes de ver a ese grupo de personas, vamos a recordar en esta cita de consejos sobre el régimen alimenticio lo que se nos dice. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era el mejor régimen alimenticio. En la elección que hizo para Israel, enseñó la misma lección. Está hablando del maná. ¿Quiénes fueron los que transgredieron
la dieta en este periodo? Pues los que murmuraron y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Una vez más, Dios pone una dieta y hay hombres que quieren otra diferente. Y por eso se dice en Números 11:20, menospreciasteis a Jehová. Es interesante porque cuando uno menosprecia la dieta de Jehová, está menospreciando a Jehová en realidad, según dice ahí Números 11:20. Y cuando se les dio la carne que pedían, lo que ocurrió fue que el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y el día siguiente y recogieron codornices. Y sabemos bien cuáles fueron las consecuencias. La ira de Jehová se encendió en el pueblo y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y sigue describiendo, sepultaron al pueblo, y fíjate qué expresión, codicioso. Cuando Dios nos marca una dieta y yo quiero otra dieta, yo, según este texto bíblico, estoy siendo codicioso. Yo estoy codiciando algo que no me pertenece porque Dios no me lo ha dado. No me lo ha permitido como le permitió a Noé. Por eso se dice en Salmos, hay dos referencias a este evento, dice, volvieron a pecar contra Dios pidiendo comida a su gusto. Y en el versículo 32 del Salmo 78 dice, con todo esto pecaron aún. Cuando uno no respeta la dieta de Dios y elige su propia dieta, dice este Salmo que es pecado. Es el pecado de la codicia. Se nos dice que Satanás les hizo codiciar las cosas prohibidas porque vio que la complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad y por estos medios le resultaría más fácil dominarlos. Vuelve a repetirse la misma idea de la dieta antediluviana, antes del diluvio. Por la complacencia del apetito, dice aquí que tendría a producir sensualidad y sería más fácil dominarlos. Así que, después de que murmuraron, se rebelaron y manifestaron su descontento con los con los alimentos que su Creador les proporcionaba. Y el apóstol Pablo, recordando esto, nos dice, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros y están escritas para amonestarnos a nosotros. Aquello que ocurrió tiene una aplicación también para el día de hoy, porque hoy nosotros podemos ser pueblo codicioso también y podemos pecar al desobedecer a Dios. Y voy a decir algo que puede sonar contradictorio, pero no lo es. Comer carne no es pecado. Desobedecer a Dios es pecado. ¿Y por qué digo que comer carne no es pecado? Porque Noé comió carne cuando Dios le dio permiso y no fue pecado. Pero cuando Dios dice, en este periodo no hay que comer carne, y yo desobedezco, yo estoy pecando. Así que, en el tercer periodo que hemos visto, Dios sí permite comer carne, y Noé no pecó, pero en este periodo en el que Dios les dio maná, Dios no permite comer carne, y entonces aquellos que desobedecieron, pecaron. Muy bien, vamos al quinto periodo. Este es el periodo que bueno, pues yo he titulado el periodo de la dieta de Israel. Este es el periodo, obviamente después de que cesó el maná, siguieron con un régimen en el que comían carne, y ese periodo, el que le hemos denominado aquí la dieta de Israel, este es el periodo en el que Jesús vivió. Fijaros lo que dice. El maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año.
Y ahora viene una cita que aclara esto. Al establecerse en Canaán, se permitió a los israelitas que consumieran alimento de origen animal, pero bajo prudentes restricciones. Y ya sabemos cuáles son, Levítico 11, 7 y 17. Porque ahí entran, como veis ahí, ese periodo coincide justo con el periodo número 3. De los animales declarados comestibles, la grasa y la sangre quedaban absolutamente prohibidas. Quiere decir esto que tenían que desangrar a los animales. Así que observáis que el periodo tercero y el periodo quinto es el mismo periodo. Y este es el periodo en el que tuvo que vivir Jesús. Por eso Jesús comió carne. Porque vivió en un periodo en el que Dios había permitido comerla, simplemente. Yo creo que no la hubiera comido, obviamente, si hubiera vivido en el Edén o hubiera vivido en el periodo del maná. Pero Jesús vivió en ese tiempo, en ese quinto periodo. Y como en cada periodo hay un grupo de personas que transgreden lo que Dios dice, pues en este periodo también lo hubo. Sabemos que en Gadara había un grupo de ganaderos judíos, que cuidaban cerdos, aunque eran judíos, y se supone que los cuidaban o para venderlos o para comerlos. Y es interesante que esos ganaderos se nos narra que terminaron con sus cerdos en el mar. Es interesante, judíos cuidando cerdos. Vamos al sexto periodo. El sexto periodo es el que comienza en 1844. Es el periodo que yo he llamado la dieta del remanente. Nosotros conocemos que a partir de 1844, a partir de ese momento en el que se cumple un periodo profético de 2300 años, hay una obra de intercesión que Jesús comienza a hacer en el lugar más santo del santuario celestial. Sabemos que Jesús comienza a oficiar como sumo sacerdote y sabemos que en ese lugar hay un arca de la alianza con unas tablas, la vara de Aarón y una vasija de maná. Entonces, de alguna forma esto nos está simbolizando que estamos entrando en otro periodo de la historia en el que nuestra dieta tiene que volver a reajustarse hacia la dieta original. Observar que la mejor dieta después del pecado que hemos tenido ha sido la segunda, la dieta post-diluviano. Y la dieta del remanente debe ser la misma antes de volver a una dieta eterna sin pecado. Coinciden estos dos periodos. Vamos a ver las coincidencias que hay más tarde. Y cuando estamos hablando aquí de comer carne, obviamente comer carne o no comerla es solo un síntoma de que o se respeta o no se respeta la reforma pro salud, pero obviamente sabemos que la reforma pro salud abarca muchos aspectos. Y esta presentación, en realidad, yo lo que no quiero es simplemente que este sea un asunto de comer o no comer carne como el único motivo a tener en cuenta para cuidar uno de su salud. Pero es que es algo que se repite a lo largo de la historia y de alguna forma es un paso, una medida importante que Dios ha establecido. Estamos repasando aquí lo que la palabra de Dios nos está diciendo y es interesante que es Dios el que va diciendo no hay que comer carne, Dios da permiso, luego no hay que comer carne, Dios da el maná y la carne es de alguna forma el símbolo, comer o no comer carne es el símbolo de cumplir o no con la reforma pro salud. Sabemos que la reforma pro salud abarca más cosas, sabemos que abarca todo lo que tiene que ver con nuestra salud, que es el aire, el sol, el descanso, la salud emocional, la fe, todo eso, todo ese paquete de medidas saludables
es lo que simbólicamente está ahí representado en comer carne, o en este caso no comer la carne. No comer la carne es respetar los principios de salud, en este caso. Entonces, después de este sexto periodo, va a haber un séptimo periodo, que será la dieta de la tierra nueva. Y es la Biblia la que nos dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y se nos dice también: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y el último capítulo de la Biblia nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la misma. Cuando se habla de la dieta que comeremos una vez que seamos llevados a la eternidad, se habla de una dieta que es exactamente la misma que la del primer periodo. Es interesante observar que en el Génesis se habla del árbol de la vida y luego también al final de la Biblia se nos habla en el cielo del árbol de la vida. Entonces, es interesante ver la correspondencia que existe en estos periodos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, y hay un proceso cronológico en estos periodos, y por eso yo creo que este esquema que ahora estáis viendo puede explicar muy bien y puede aclarar muchas dudas en el sentido de que ¿por qué a veces Dios dice no hay que comer carne y por qué hay veces no hay que comer? O sea, explica por qué da digamos, luz al respecto en cuanto a que no cada uno puede comer lo que quiera. Dios ha establecido pautas para nuestra dieta desde el principio hasta el fin y por la eternidad. No es algo aleatorio que Él ha dejado al azar, ni a gusto de cada uno. Hay un calendario, digamos, de la dieta que Dios ha establecido, y hemos visto que a lo largo de este calendario a través de la historia, cada vez que una persona no ha querido obedecer lo que Dios decía, Dios lo considera pecado. Fijaros que el periodo tercero y el quinto, que corresponde no a Levítico 11, sino Levítico 11, 7 y 17, el periodo ese de Levítico 7, 11 y 17 es justamente el periodo hasta 1844. Es el mismo que teníamos hasta 1844, pero una vez que entramos en el sexto periodo, en la dieta del remanente, ya no estamos en ese periodo. Y fijaros que hay una correspondencia entre esos dos periodos, entre el segundo y el sexto, y entre el primero y el cuarto. Hay una correspondencia muy interesante entre todos los periodos, y es importante que sepamos en qué periodo de la historia estamos viviendo. Porque Jesús va a venir en un periodo concreto de esta historia o esta cronología de la dieta de Dios para su pueblo. Jesús va a venir en el sexto periodo. Si yo soy una persona que me estoy alimentando según Levítico 11, como hemos dicho antes, la dieta de Levítico 11 en realidad no es bíblica, no existe. Dios estableció una dieta en Levítico, pero que incluye Levítico 7, Levítico 11 y Levítico 17. Esas son las pautas de la dieta de Levítico, no es Levítico 11. Entonces, aquellos que están con la dieta de Levítico 11 están fuera de tiempo, están fuera del plan de Dios, no están en ninguno de los periodos. Si es que estuvieran alimentándose según Levítico, todo el libro, según Levíticos 7, 11 y 17, estarían en el periodo quinto. Pero Dios vendrá a buscar a un remanente
que esté obedeciéndole en todo, y eso incluye la dieta. Y esa dieta está representada en el periodo sexto por el maná, es la dieta del remanente, que es la misma dieta que practicó Noé antes del diluvio, en el segundo periodo. Para que lo veáis de forma lineal, quizás esta imagen os pueda ayudar. Aquí están los 7 periodos. Nosotros en este tiempo, ahora mismo, estamos viviendo el sexto periodo, y Dios va a venir justamente al final de este periodo, cuando salga del lugar santísimo, a recoger a aquellas personas que estén reflejando su carácter, que estén por la fe viviendo en su santuario, tengan una experiencia viviendo por la fe como Moisés, y que habrán santificado todo su cuerpo, su espíritu, alma y cuerpo, y cuya dieta corresponda a lo que Dios ha establecido para este periodo. Y cuando Jesús venga, entraremos en el séptimo periodo. Así que no sé en qué periodo estás tú viviendo en cuanto a la dieta que Dios ha establecido a lo largo de la historia, pero esta presentación y la siguiente, la de la semana que viene, porque tiene 2 partes, ha sido preparada con la ilusión de que haya personas que puedan despertar a la realidad, de que a Dios le preocupa lo que comemos. Dios sabe la influencia que tiene la alimentación en nuestra espiritualidad. Y Dios nos pide que seamos obedientes en este sentido, porque quiere que también a través de nuestra dieta nuestros organismos puedan estar en comunicación más estrecha con Dios, que el Espíritu Santo pueda trabajar de una forma más intensa en nosotros y que se pueda obrar en nosotros el milagro de que cuando Jesús venga a buscarnos, seamos semejantes a Él. Y para eso, Dios quiere que nos alimentemos como Él quiere que nos alimentemos, y no como nosotros queramos. Así que esta primera presentación, espero que os haya parecido interesante. Puede que no esté completa, puede que se pueda aportar algo más todavía. En la abundancia de consejeros está la sabiduría. Yo he elaborado esto a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de los años, como he dicho antes, pero eso no quiere decir que no se pueda mejorar. Si te ha parecido interesante, el domingo que viene a la misma hora tendremos la segunda parte para intentar saber cómo podemos nosotros llevar este mensaje a nuestra iglesia. Cómo debiera este mensaje ser presentado a nuestra iglesia y quién debiera estar de alguna forma liderando este mensaje para que la reforma de la que tanto se habla pueda realmente darse. Porque la reforma y el reglamento de la reforma incluye la reforma pro salud. Y Dios quiere también que haya una reforma en nuestra vida física, igual que la quieren en nuestra mente y en nuestro espíritu. Así que si te ha parecido de interés esta primera parte, te invito a unirte el domingo que viene, 20 de octubre a las 8 de la tarde, para poder escuchar la segunda parte. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios nunca dejaba al hombre a su suerte con respecto a la alimentación o a su salud, porque desde el primer momento, desde la creación, Él sabía que era algo importante para nuestra vida. Y vimos cómo a lo largo de esos periodos siempre hubo un grupo, un remanente, que fue fiel y obedeció a Dios. Estuvimos viendo la primera dieta, que era la dieta del Edén,
Estuvimos viendo también cómo después que entró el pecado pasamos a la segunda dieta, que hubo alguna variante con respecto a la primera, según consta en la palabra de Dios, tal y como lo vimos. Y de ahí vimos cómo entre la segunda y la tercera dieta lo que ocurrió fue el diluvio y que la dieta varió por circunstancias excepcionales. Dios dio permiso a Noé para empezar a comer carne, aunque no era el plan original, pero Dios entendió que era algo excepcional. Y tenemos que aclarar aquí que aunque Noé vivió en el segundo periodo, que era la dieta prediluviana, y el tercer periodo, lo que marca esos dos periodos no es la vida de Noé, sino el diluvio. Estuvimos viendo que esa tercera etapa, la postdiluviana, era una etapa algo más de lo que nosotros hemos creído, pensando nosotros que esa era la etapa de Levítico 11, donde el único requisito era comer animales más bien limpios y distinguirlos de los inmundos, pero estuvimos viendo cómo en el libro del Levítico se aclara y se matiza mucho más de lo que nosotros habíamos pensado. En Levítico 7 se habla de la putrefacción de las carnes del primer y segundo día, y en Levítico 17 se habla de la necesidad del desangrado. Estuvimos hablando del cuarto periodo, que viene marcado por la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y la liberación de su esclavitud para vivir una vida en libertad. Y es a partir de ese momento que, un mes más tarde, según se nos dice en el libro Patriarcas y Profetas, un mes más tarde, cuando salieron de Egipto y cuando ya habían acabado sus provisiones, las que llevaban de Egipto, entonces Dios les envía maná. Y se nos dice que Dios estaba elevándolos del estado degradado en el que estaban en todos los sentidos. Eso lo podéis encontrar en Patriarcas y Profetas, el capítulo del Mar Rojo al Sinaí. Y estamos viendo la quinta etapa, que es la dieta de Israel, en la que a Jesús le tocó vivir. Por eso él se adaptó a ese momento de la historia. Y estuvimos viendo también el sexto periodo, que comenzó a partir de 1844, cuando Jesús entra en el lugar santísimo del santuario celestial, y vimos cómo habrá un séptimo periodo, que será cuando Jesús venga a la tierra, y que entre el periodo que estamos viviendo ahora, cuando ese periodo termine, será cuando Jesús venga a buscarnos para poder disfrutar por la eternidad del séptimo periodo, que coincide con el primero. Obviamente Dios, cuando hizo las cosas al principio, lo hizo para que fueran para siempre. Entonces, volveremos al plan original. Entonces, en este sexto periodo en el que nos encontramos, sabemos que Jesús, a partir de 1844, pasó del lugar santo al santísimo. Y se nos describe en el libro Primeros Escritos, páginas 54 y 56, cómo fue llevado en una nube de un lugar al otro. Y sabemos, por la palabra de Dios, que el remanente van a ser los que sigan al Cordero por donde quiera que va, y que por la fe se van a encontrar ahí con Jesús. Entonces, Dios quiso revelarnos esto a través de una humilde mujer y hacernos entender que había una transición del quinto periodo al sexto periodo,
Y esa revelación ocurrió en 1863. ¿Qué es lo que ocurrió en ese año? Ocurrieron dos cosas importantes para nosotros. En ese mismo año, el 21 de mayo de 1863, se organiza la iglesia adventista en Battle Creek, en Michigan. Y este es un dato interesante. Solamente 2 semanas después, el 6 de junio, Elena White recibe la visión de la Reforma Pro Salud en Otsego, Michigan. Y en esa visión se incide en la dieta y el abandono de la carne como puntos principales que debieran empezar a practicarse dentro del pueblo de Dios que, insisto, se había formado solamente 2 semanas antes. Y ella va a decir: el Señor me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él, y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Y es importante que empecemos a darnos cuenta de que la característica principal por la cual Dios nos insta a que podamos aceptar la Reforma Pro Salud es una característica de tipo espiritual, no de tipo nutricional. Entonces, el objetivo realmente de la Reforma Pro Salud tiene un trasfondo espiritual. Aunque es cierto que es para que estemos más sanos, y aunque es cierto que es para que podamos tener una vida más larga, en realidad el objetivo es para poder servirle mejor y tener una mejor relación con Él. Así que la Reforma Pro Salud, en realidad, no solo es una mejora de la dieta, sino que nos aporta un mayor discernimiento, tanto mental como espiritual, y una mejor relación con Dios también. Entonces, los beneficios que podemos obtener de la Reforma Pro Salud, o la importancia que tiene este mensaje, los 6 puntos básicos de la importancia de este mensaje, según se nos describe en la revelación del Espíritu de Profecía. Número 1, es parte del Evangelio. Número 2, ayuda a conseguir el máximo desarrollo físico, mental y espiritual. Y este es un dato interesante: físico, mental y espiritual. Número 3, mejora el carácter. Número 4, evita enfermedades. 5, hace nuestro trabajo para Dios más efectivo. Y observar este punto es resultado de la conversión. La Reforma Pro Salud es resultado de la conversión. Y no quiere decir que todos los que practiquen la Reforma Pro Salud están convertidos, pero el que está convertido sí que respeta la Reforma Pro Salud. Entonces es importante que nosotros, que tenemos mentes griegas, entendamos que, aunque los griegos separaban la mente del cuerpo y del espíritu, la mentalidad hebrea era tridimensional y una sola en sí, relacionada. Física, mental, espiritual. Era una misma cosa. Entonces nosotros a veces, como tenemos una influencia griega, hemos pensado que nuestro cuerpo y lo que hagamos con él y cómo nos alimentemos y nos cuidamos no tiene nada que ver con nuestra mente, con nuestro espíritu, pero en realidad sí que tiene que ver. Sin embargo, a pesar de esta luz, se nos dice que el dejar de seguir los sanos principios ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Ha habido un descuido continuo en la Reforma Pro Salud y como resultado de ello, Dios es deshonrado por una gran falta de espiritualidad. Este asunto, que a veces se ha considerado de menor importancia, dice aquí que
ha provocado una deshonra para Dios y una gran falta de espiritualidad. Y dice en la primera frase que ha echado a perder la historia del pueblo de Dios. Fijaros qué palabras estas. Se nos dice en Discurso Maestro de Jesucristo, página 48, no es la magnitud del acto de desobediencia lo que constituye el pecado, sino el desacuerdo con la voluntad expresa de Dios en el detalle más mínimo, porque muestra que todavía hay comunión entre el alma y el pecado. Entonces, la reforma pro salud, aunque pueda ser un detalle que algunos consideren mínimo, el problema de fondo en sí, el problema que está detrás de todo el asunto, es obedecer o no obedecer a Dios en todo y hasta en el detalle más mínimo, como se nos dice aquí. Entonces, si realmente creemos, obedeceremos hasta en el detalle más mínimo. Por eso se nos dice que comer carne en este periodo, en esta época de la historia de la tierra, es deshonrar a Dios. Es una deshonra para Dios. Y vamos a ver cuáles son las 7 consecuencias que tiene comer carne para el ser humano. Leo en la parte derecha arriba, dice que empeora la calidad de la sangre, favorece la enfermedad, produce cánceres y tumores, favorece las pasiones animales, va en contra del desarrollo físico, mental y espiritual, debilita el intelecto y afecta negativamente la espiritualidad. Por eso se nos repite una y otra vez que esta luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre el asunto de los alimentos, ha de ser para el pueblo hoy lo que el maná era para los hijos de Israel. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Por eso en realidad el plan original, después de haber visto los 7 periodos, se le mostró a la hermana White que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía en la creación del hombre. Así que el plan de Dios es llevarnos otra vez al Edén, llevarnos a la condición que tenían Adán y Eva, y para eso quiere hacer una obra de recreación en nosotros, que incluye y abarca todo, nuestra mente, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Por eso este detalle o este aspecto de nuestra vida que algunos no consideran importantes, se nos dice que es tan importante que es tanto pecado violar las leyes que rigen nuestro ser como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley. Así que el pecado es desobedecer a Dios tanto en sus leyes morales como en las leyes físicas. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de desobedecer. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Por medio de la desobediencia, Adán y Eva cayeron y Satanás tomó el control de este planeta y de sus habitantes. Por eso es tan importante este aspecto, al que a veces no le damos tanta importancia. Así que los que complacen su apetito pervertido lo hacen en perjuicio de la salud y del intelecto. No pueden apreciar el valor de las cosas espirituales. Su facultad de razonar se embota. El pecado no aparece muy pecaminoso y la verdad no es considerada de mayor valor que los tesoros terrenales. Así que este no es un asunto
de libre albedrío, que se nos ha dado la oportunidad para que cada uno haga como quiera en realidad. Se nos ha dejado escrito que nadie piense que puede actuar como le agrade con relación al régimen alimenticio. Cristo presenta el resultado de una complacencia no restringida del apetito. Las facultades morales se debilitan de manera que el pecado ya no parece pecaminoso. El gran problema que tenemos hoy es que no tenemos el discernimiento adecuado para saber qué es pecado o qué no es pecado, porque nuestra capacidad de discernimiento espiritual está embotada. Y estamos dando más prioridad al apetito, a nuestros gustos, antes que a la voluntad de Dios. Por eso se nos ha dicho que los que dan prioridad a su apetito antes que a la voluntad de Dios, hacen de su vientre un Dios, son enemigos de Cristo y su fin es la perdición. Este es un texto bíblico, adaptado, pero es eso lo que quiere decir Filipenses 3, 18 y 19. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad en cuanto al comer y al beber, a diferencia de lo que Dios nos ha pedido. Por eso se nos dijo, se nos pregunta en realidad, ¿cómo podemos nosotros quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite en este tiempo? ¿Continuaréis quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne? Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Se nos dice aquí que para ser temperantes en todo, debemos ser temperantes en nuestra alimentación. Hace unos meses atrás me ocurrió una experiencia real. Vino a verme al negocio una persona vestida tal cual, la estás viendo ahí, con una serie de libros. Él era un colportor hinduista y traía entre sus libros de yoga, libros de reencarnación, libros de Kundalini y toda la filosofía hinduista, y él venía a venderme. Y entonces yo le dije muy respetuosamente, ¿sabes qué pasa? Que yo soy cristiano y entonces mis creencias son un tanto incompatibles con la filosofía hinduista. Y él, que se había mostrado muy amable, cambió su rostro, me miró con una mirada casi de odio y me dijo, si realmente fueras cristiano, no matarías animales para comértelos, me dijo. Y entonces me sorprendió sus palabras, pero le dije, ¿sabes qué pasa? Que yo soy vegetariano. Y él me dijo, sin saber nada de mi vida, ¿tú eres adventista? Y la verdad es que me sorprendió porque como un hombre que está metido en el hinduismo tiene la conciencia de que los adventistas estamos en su mayor parte representados, que nosotros estamos guardando o de alguna forma llevando el vegetarianismo. Y cuando él se fue, pensé, qué lástima que aunque él tenga esa impresión, a veces no es real porque muchos de entre nosotros no hemos aceptado la reforma pro salud. Pero qué bueno que al menos haya personas que tengan ese testimonio porque lo tendrán de otras personas que sí que están siendo fieles a Dios. Se nos dice que hay quienes debieran estar despiertos al peligro del consumo de carne, que todavía continúan comiendo la carne de animales, con lo cual ponen en peligro su salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo convertidos a medias a la cuestión del consumo de carne, se apartarán del pueblo de Dios y ya no andarán más con él. Es una lástima porque hay muchas personas medio convertidas que todavía no han aceptado la reforma pro salud y dice ahí que se apartarán
Pero sabemos que va a haber otras también que están medio convertidas, que sí que van a aceptar el mensaje y que van a obedecer a Dios. Y esta presentación en realidad se ha hecho para que, si ese es tu caso, termines de convencerte y de convertirte y entender la importancia de cuidar el templo de Dios para que no abandones el pueblo de Dios. Muy bien, durante los últimos años se nos ha hablado y se nos ha predicado en muchas ocasiones del reavivamiento y de la reforma. Y yo a veces me he preguntado, ¿por qué es que llevamos tantos años hablando de reavivamiento y de reforma, pero no llega un reavivamiento y una reforma a nuestro pueblo, como pueblo en general? ¿Qué es lo que nos hace falta para que eso se consiga? Vamos a ver qué es lo que nos hace falta. En nuestra obra debe dedicarse más atención a la reforma a favor de la temperancia. Todo deber que exige reforma entraña arrepentimiento, fe y obediencia. Significa elevar el alma a una vida nueva y más noble. De modo que toda verdadera reforma tiene su lugar en la obra del mensaje del tercer ángel. Especialmente la obra en la temperancia exige nuestra atención y apoyo. Aquí se nos está hablando de dos cosas. Número uno, tiene que haber un arrepentimiento para que haya una reforma y un reavivamiento. Y número dos, en ese reavivamiento y en esa reforma tiene que estar incluida la temperancia, la reforma pro salud. Y yo creo que nunca vamos a poder vivir un verdadero reavivamiento y una reforma si no cumplimos con los requisitos que Dios ha establecido de arrepentimiento y de incluir en la reforma pro salud. Se nos dice que para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Allí donde empezó la ruina, debemos de empezar la reforma. No en vano, 2 semanas después de que se formara la Iglesia oficialmente, la primera reforma que Dios nos propuso fue la reforma pro salud. Y si queremos una reforma en nuestra Iglesia, tiene que ir acompañada de reforma pro salud. Si no hay reforma pro salud, no estamos cumpliendo en realidad con el plan de Dios. ¿Y por dónde tiene que empezar esta reforma? Se necesita una reforma entre el pueblo, pero primero la obra de purificación debe comenzar por los ministros. La reforma de la salud en nuestro pueblo debe comenzar en los dirigentes, en los ancianos, en los pastores, en los administradores. Ahí es donde tiene que empezar la reforma y el reavivamiento, y que incluya reforma pro salud. Se nos dice que una obra importante del ministerio es la de explicar fielmente al pueblo la reforma pro salud. Pero ¿cómo el ministerio va a explicar la reforma pro salud si no la cumple? Son los ministros y los dirigentes que tienen que arrepentirse y convertirse para luego poder explicar esta reforma en realidad. Y no solo explicarla, dice que nuestros pastores deberán llegar a ser expertos en la reforma pro salud. Y un pastor no puede ser experto en la reforma pro salud comiendo carne, obviamente. Ignorar voluntariamente la reforma pro salud descalificará a cualquier persona para servir como mensajero del Señor. Así que aquellos que no quieren ser expertos en la reforma pro salud,
y prefieren seguir su voluntad en este sentido, en realidad ellos mismos se están descalificando para ser ministros de Dios. Se nos dice que los que deciden dedicarse a la obra del ministerio deben dominar bien el tema de la reforma pro salud. Los que después de muchos años de experiencia todavía no valoran la obra médico-misionera no deberían ser nombrados para presidir nuestras iglesias. No andan en la luz de la verdad presente para este tiempo. Los que aman la verdad y aprecian el tema de la temperancia en toda su trascendencia no deben estar subordinados a un ministro que no haya presentado atención a la luz sobre el tema de la reforma por salud. ¿Qué ayuda puede ofrecer a una iglesia un hombre que no anda en la luz? Esta cita es un tanto contundente porque dice que si Dios ha enviado una luz que todo ministro debiera seguir, si un ministro rechaza esa luz, dice que no debemos estar subordinados a un ministro que no haya prestado atención a esta luz. Es una cita seria. Por eso me gustaría hacer un llamado a los dirigentes, que son los que tienen que liderar la reforma. Y me gustaría compartir algunas citas. Empezando por la primera, la parte derecha arriba, dice, hablando a los ministros, se me instruye a decir a nuestros ministros y a los presidentes de nuestras asociaciones, vuestra utilidad como obreros para Dios en la obra de recuperar las almas que perecen depende mayormente de vuestro éxito en vencer el apetito. Dice la segunda, los ministros deben ser estrictamente temperantes en su comer y su beber. Que ninguno de nuestros ministros dé mal ejemplo por consumir carne. Paso a la cuarta cita a la izquierda. Estoy instruida para decir a mis hermanos en el ministerio, por la intemperancia en el comer os estáis descalificando vosotros mismos para ver claramente la diferencia entre el fuego sagrado y común. Y por esta intemperancia estáis revelando vuestro desprecio por las amonestaciones que el Señor os ha dado. La quinta cita dice, la abstinencia de todo alimento y bebida perjudiciales es el fruto de la verdadera religión. El que está completamente convertido abandonará todo hábito y apetencias perjudiciales. ¿Te das cuenta cómo hemos leído alguna cita donde dice que el que está medio convertido, o sea, la persona que no ha aceptado la reforma pro salud, es una persona que está medio convertida, todavía no está completamente convertida, y en esta cita se nos dice que el que está completamente convertido aceptará la reforma pro salud. La sexta cita a la derecha dice, ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud lo descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Más abajo en la séptima se nos dice, a menos que practiquen la verdadera temperancia, no podrán ser susceptibles a la influencia santificadora de la verdad, y no lo serán. Nuestros pastores deberán comprender este asunto. La octava a la izquierda dice, entre todas las gentes del mundo, el médico y el ministro debieran ser las personas que cultiven los más estrictos hábitos de temperancia. Pecan voluntariamente si ignoran las leyes de la salud o se muestran indiferentes a ellas. Y la última, más arriba, ¿no daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido? ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto?
¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? ¿Cuántas citas hemos leído con llamados directos a los dirigentes para que puedan aceptar la reforma pro salud, que es parte del realmente y de la reforma que nuestro pueblo necesita? Por eso Dios nos llama y nos dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo creo que Dios nos está llamando a arrepentirnos, a quienes no hayamos recibido la luz que se nos dio desde 1863 y no hayamos puesto en práctica los principios de la reforma pro salud, que no solo, como dijimos en la primera parte, incluyen el hecho de comer o no carne, incluyen todos los principios que tengan que ver con nuestra salud física, mental y espiritual. La carne es simplemente la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma. Por eso yo creo que Dios quiere que los ministros y por extensión todo el pueblo sea celoso y se arrepienta por no haber aceptado la reforma pro salud. Una luz que nos fue dada hace más de 100 años atrás. Y me gustaría que entendamos la importancia y la relación que tiene la reforma pro salud con la conversión. Y aunque hemos visto alguna cita, voy a compartir alguna otra. Se nos dice que el pueblo de Dios debe ser un pueblo convertido. Y esta cita, el contexto en el que fue escrita, fue en Joya de los Testimonios, donde se está hablando concretamente de la fidelidad en la reforma pro salud. Y se habla de que debemos ser un pueblo convertido a la reforma pro salud. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando estemos convertidos? Cuando los hombres y las mujeres están verdaderamente convertidos, respetarán concienciadamente las leyes de la vida que Dios ha establecido en su ser, tratando de esa manera de evitar la debilidad física, mental y moral. Y quiero incidir otra vez, dice esta cita, verdaderamente convertido. Yo puedo ser adventista y estar medio convertido o completamente convertido. Y esa es la pregunta que me tengo que hacer yo. Porque si yo no estoy siguiendo la reforma pro salud, según se nos dice, yo solamente estoy medio convertido y Dios quiere que dé un paso más para estar completamente convertido. La abstinencia de todo alimento y bebida perjudiciales es el fruto de la verdadera religión. El que está completamente convertido abandonará todo hábito y apetencia perjudiciales. Una vez más, aquí se nos dice que debemos estar completamente convertidos. Y dentro de esa completa conversión está la reforma pro salud. Así que se nos exhorta. Exhorto a quienes han asumido una postura neutral respecto a la reforma pro salud a que se conviertan. Esto no es una opción. Si yo pretendo estar en un terreno neutral pensando que la reforma pro salud es algo opcional para que la gente acepte o no, se me dice que me tengo que convertir. Entonces, se me dice que el hermano y la hermana, nosotros no practicaremos la temperancia hasta que nuestros corazones sean transformados por la gracia de Dios. En realidad, a veces hemos centrado este asunto sin llegar a la profundidad que tiene el asunto. Porque no es el hecho de conseguir que una persona deje de comer carne para que tenga más salud, o de que se cuide y se haga vegetariano para que caiga menos enfermo, para que pueda vivir más años. Esa no es el objetivo en realidad. El objetivo es en realidad que Dios me convierta, para que cuando me convierta yo entienda
la importancia que Dios le ha dado a esto para que mi mente y mi espíritu puedan estar en mejor sintonía con Dios, para que yo pueda servirle durante más tiempo a Dios y darle gloria, y no deshonrando su nombre, haciendo mi propia voluntad. Así que cuando eso ocurra y seamos transformados, entonces tendremos el fruto del Espíritu Santo. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida, no faltará uno solo. Y obviamente en el fruto del Espíritu hay muchos, muchos aspectos diferentes dentro del mismo fruto. Uno de ellos es la temperancia. Y a veces hemos pensado que podemos ser cristianos que supuestamente estamos viviendo con el fruto del Espíritu Santo, excepto la temperancia. Y que podemos vivir sin la temperancia y que Dios va a estar contento con nosotros. Pero ahí se nos dice que no faltará uno solo de los frutos. Se nos dice que es digno de tener en cuenta que fruto está en singular. Esto es un comentario esta es una cita del comentario bíblico. Fruto está en singular y obras está en plural. No hay sino un solo fruto del Espíritu, y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas en los versículos 22 y 23. En otras palabras, todas esas gracias o virtudes deben estar presentes en la vida del cristiano, y no se puede decir que él da el fruto del Espíritu si falta una de ellas. Se necesitan todas las virtudes cristianas para que una persona sea un verdadero seguidor de Cristo, pero basta solo una de esas obras de la carne para que el que la practica sea un seguidor del maligno. Esto es un comentario que me parece interesante porque dice que si me falta una de las características o de las virtudes cristianas, dice ahí, no lo digo yo en realidad, dice ahí que yo no soy un seguidor de Jesús en realidad. Me falta convertirme completamente y que se desarrolle el fruto del Espíritu completamente, incluida la temperancia. Así que cuando eso ocurra, entraremos en el proceso de la verdadera santificación. El proceso de la verdadera santificación no desecha ninguna parte de la verdad. Se nos dice que no hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. Yo puedo creer que estoy viviendo una vida de santificación, pero si me falta la temperancia en mi vida, en realidad no es una verdadera santificación. Es lo que se nos dice ahí. En realidad, ninguna parte debe excluirse. Ninguna parte del ser humano debe ser excluida de la influencia de la santificación. Es la santificación completa lo que Dios quiere. Y el mayor obstáculo para que eso ocurra es la satisfacción de nuestros apetitos, dice. Es el mayor obstáculo para nuestro progreso intelectual y nuestra santificación. Por eso en la palabra de Dios se nos dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. Así que si queremos o si tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, tenemos que ser santos en nuestra manera de alimentarnos y de cuidarnos físicamente. Y si la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, entonces si no somos santos en nuestra manera de alimentarnos y de cuidarnos, no veremos a Dios en realidad. Por eso se nos ha dejado escrito en la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces este texto y muchos otros se entienden dentro de un plano más abarcante, que es el arrepentimiento, la conversión, el desarrollo del fruto del Espíritu Santo y luego la vida de la santificación.
es toda una cadena que va enlazada, una detrás de la otra. La santificación expuesta en las Santas Escrituras abarca todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? No sé, quizás estás escuchando y tú seas uno de los que hasta ahora no ha tomado en consideración la reforma por salud, o quizás la ha tomado pero solamente en parte. Bueno, pues yo creo que este mensaje que estás escuchando, en realidad, yo quiero que tú lo recibas como algo positivo, porque en realidad lo que Dios quiere para ti es esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Da igual en qué situación yo esté, o si yo hasta aquí he desobedecido, lo que Dios quiere para mí es perfeccionarme, mejorar mi vida, quiere traer más luz hacia mí, quiere hacerme entender que puedo mejorar, que tengo que cambiar. Y me gusta mucho una cita del Espíritu de Cía, donde dice que Jesús discernía posibilidades infinitas en cada ser humano. Y yo esta cita la he colocado porque, aunque quizás tú seas una persona que hasta la fecha no has cumplido con el deber, ni has obedecido a Dios, en realidad Dios discierne en ti posibilidades infinitas también, a pesar de que hayas desobedecido. Porque esta presentación en realidad ni esta ni la primera, no han sido preparadas para censurar a quienes todavía no han comprendido o aceptado la importancia de este mensaje, sino para animarlos, para que entiendas, en tu caso, si es el tuyo, que lo que Dios quiere es que tú crezcas espiritualmente, que puedas desarrollarte, que puedas discernir, que puedas entender que Dios tiene posibilidades para ti infinitas y que la santificación es un proceso que no se detiene nunca. Por eso la Biblia nos dice, nosotros todos somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir esto en realidad? Esto quiere decir que uno no se puede estancar como cristiano y que tiene que progresar, y que tiene que progresar en todos los aspectos de su vida, incluida su santificación en el aspecto físico de su cuerpo. En todo, se nos dice, que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Tenemos que, en vez de deshonrar a Dios, tenemos que agradarlo en todo. Y para eso tiene que haber un cambio en nuestra vida, para entender que también nuestra forma de vivir, de cuidarnos, no solo de alimentarnos, de descansar, de aprovechar el tiempo, todo lo que tiene que ver con nuestra vida física, mental y espiritual, es para agradarle, y si no lo hacemos para agradarle, lo vamos a deshonrar. Por eso se nos ha dicho que el Señor nos exige que nos pongamos de acuerdo con su plan. En este periodo en el que estamos viviendo, en este tiempo de expiación que pronto estará por terminar, Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con su plan. Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con el plan que tiene de la reforma por salud, para que podamos ser parte y formar el nuevo remanente, el último remanente, que estará esperándole. Un grupo de personas que habrán vencido el pecado de la intemperancia. Se nos dice que Adán cayó por la satisfacción del apetito, Cristo venció por la negación del apetito. Y nuestra única esperanza de recuperar el Edén es por medio de un firme
dominio propio. Allí donde comenzó el pecado, allí debe comenzar la restauración. Por eso este mensaje no es un mensaje que cada uno pueda elegir a su gusto o rechazarlo. Yo creo que la Reforma Pro Salud, que es parte del Evangelio, es el brazo derecho, no es una cuestión de conveniencia o necesidad personal, es una necesidad espiritual en realidad. No es una opción, en realidad es la única opción. ¿Y por qué digo que es una necesidad espiritual? Porque es una necesidad de conversión. Porque si yo no he apreciado el mensaje de la Reforma Pro Salud, yo necesito entender que necesito convertirme para luego poder aceptar y vivir la Reforma Pro Salud. La conversión está directamente enlazada, unida a la Reforma Pro Salud. No podemos separarla, porque podríamos ser personas que respeten la Reforma Pro Salud, pero no estar convertidas, y tampoco es eso la voluntad de Dios en realidad. Las dos cosas tienen que estar unidas. Así que los que esperan la venida del Señor, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Obviamente los que esperan la venida del Señor que habrán sido convertidos, los que esperan la venida del Señor que habrán sido llenos del Espíritu Santo, habrán recibido el fruto del Espíritu Santo y habrán vivido con todas las características de ese fruto, obviamente tendrán que abandonar la carne de su régimen, entendiendo que no es bueno para ellos ni para su vida espiritual. Así que los que pertenezcan al último remanente dejarán de comer carne, porque en realidad y en el fondo no querrán desobedecer y deshonrar a Dios. Así que Dios nos pide y quiere que seamos santificados por completo y que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, que quiere santificar todo. Así es como quiere que estemos cuando Él venga a la tierra, completamente santificados. Y esto es posible, a pesar de que a veces podamos escuchar personas que no tengan la fe para creer que el poder de Dios es mayor que el poder del pecado y de la carne. Se nos ha dejado escrito que Cristo hizo posible que cada miembro de la familia humana resista a la tentación. Cualquier tentación, sea la tentación de la intemperancia o cualquier otra. Yo espero que tú que me estás escuchando puedas formar parte del último remanente que estará esperando a Jesús, que tendrá 3 características principales, que serán un arrepentimiento constante, una conversión diaria y una santificación total de espíritu, de mente y de cuerpo. Que Dios quiera que esta presentación pueda ayudarte a entender la importancia que tiene este mensaje para tu vida espiritual y para la mía, y que Dios quiera que tú y yo podamos formar parte de ese último remanente, porque habremos obedecido a Dios en todo, aun en el más mínimo detalle, porque es su voluntad y porque además lo haremos con amor y con el gusto de haberlo hecho, porque habremos sido convertidos y porque el Espíritu Santo nos inspirará para que lo hagamos así. Amén.